Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Con una nueva sección voy a estar revisando libros, mostrándolos, los libros que voy leyendo, que voy terminando. Este lo terminé hace un par de días. La verdad que es de Jerónimo Savonarola, sobre el tratado acerca del régimen y gobierno de la ciudad de Florencia. Además tiene un compendio de, a ver si lo encuentro por acá, filosofía moral se llama. Compendio de Filosofía Moral, así es, tal cual. Bueno, es un libro que está editado, traducido por, por Román Masitelli y Cinzia Raccanelli. La verdad que es estupendo el laburo que hicieron porque realmente en todo momento sentís que te están transmitiendo lo que evidentemente el autor quiso decir. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, lo bueno de esta edición, la verdad que es un libro muy soberbio, lo que vendría siendo su edición, es que vos tenés, por ejemplo, el tratado segundo, capítulo primero a la derecha, que el gobierno de uno, cuando es malo, es pésimo, sobre todo el de aquel que, de ciudadano, deviene tirano. Y vos me decís, bueno, ¿cómo yo sé que es una buena traducción? Fácil, vas a la izquierda y si lo querés buscar en Google o en tu diccionario, o tenés una idea más o menos de lo que vendría siendo el latín, bueno, o el italiano, lo, lo, lo buscas por tu cuenta, pero acá a la izquierda lo tienen en su idioma original. Ves que dice Tratado Secondo, capítulo primo, y ahí no voy a ponerme a hablar en latino, en italiano aquí mismo, porque ya se imagina lo que podría llegar a ser eso, ¿no? Encima estoy grabando este video en plena madrugada en mi casa, cuántos demonios, cuántos malos espíritus podría llegar a traer. Pero fuera de joda, la verdad que es un libro que recomiendo a los que les gusta la historia, a los que les gusta la filosofía y a los que les gusta la ciencia política. La verdad que antes no existía la ciencia política, es un libro del siglo XII, donde, bueno, Jerónimo Savonarola, disculpen, es un monje que pertenecía, bueno, al Vaticano, por supuesto. También fue arzobispo, bueno, sacerdote, fue avanzando, vieron cómo es toda la empresa, digamos, sin faltar al decoro, por supuesto. Pero el tipo muy crítico, un monje muy crítico hacia la forma de gobierno tanto de los gobernantes de Florencia, de Europa en sí misma. Especialmente criticaba mucho en sus discursos en la vida real y en el libro también. En sus discursos en la vida real criticaba a la familia Medici porque gobernó 60, 90 años Florencia, o sea, es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Y no sé si 100 años, ya no recuerdo, pero fue el Lorenzo el Magnífico, fue el hijo de Lorenzo, fue el hermano de Lorenzo, fue el papá de Lorenzo, fue el abuelo de Lorenzo. Una cosa impresionante, algo que hoy en día uno diría, "Ah, no, pero esto es una dictadura". Bueno, un poco eso lo ve Savonarola, ¿verdad? Ve que un gobierno que supuestamente la gente que podría llegarlo a elegir, y sin embargo siempre está la misma familia gobernando. Entonces a él se propone reflexionar sobre cuál es la mejor forma de gobierno. Hoy en día eso lo podemos a reactualizar y decir cuál es la mejor forma de gobierno para un país. En su momento él lo hizo en la ciudad de Florencia porque, bueno, la verdad que Florencia fue una ciudad muy, pero que muy importante, con mucho capital, con muchos banqueros, una de las pocas Florencia, disculpe, una de las pocas ciudades de Europa que le pudo hacer frente al Vaticano varias veces. Realmente tenía el poder, tenía los recursos. Bueno, y Savonarola, como un monje muy erudito, muy culto, empieza a desmenuzar un poco el porqué de eso, ¿no? Además de los recursos, ¿qué hace falta para que una ciudad salga a flote? Que sean muchos los que gobiernan, que sea uno solo, y si es uno solo, ¿por qué? Entonces él empieza a analizar también que si vos tenés un gran gobernante y tiene el poder, cae todo el poder sobre sí mismo, y es un buen gobernante, entonces la ciudad le va a ir bien. Ahora, si el tipo es tirano, a la ciudad le va a ir mal. Entonces es a la vez
el presidencialismo, digamos, que no es presidencialismo, ¿no? Pero el gobierno de uno es el mejor y también puede llegar a ser el peor. Entonces él tiene el enfoque en que, ¿por qué podría llegar a ser el mejor? Porque si te toca un buen gobernante, que esto lo habla también Maquiavelo en El Príncipe, la verdad que piensa en el bien común, va para adelante, excelente. Ahora, te toca un mal gobernante, un tipo tirano como un César Borgia o un Lorenzo el Magnífico, diría el autor de este libro, entonces estás complicado. Y además, no solamente critica al gobierno turno, en el caso de Lorenzo el Magnífico no era tan turno porque, como ya hemos dicho, una familia que gobernó durante muchos años la ciudad de Florencia, una ciudad de las más importantes de Europa, sino también que ataca mucho al poder político de ese momento del Vaticano y de por qué, por ejemplo, los ciudadanos debían sí o sí pagar tributo, pagar impuestos, pagar, poner de su sudor, de su bolsillo, dinero de forma obligatoria a la iglesia, cuando esa no era la palabra del cristianismo. Entonces, la verdad es que es muy interesante, por eso digo que es un libro que algunos me pueden decir, ¿qué me da? Creo que te da una perspectiva política muy interesante que la puedes aplicar a día de hoy. Si te lees este libro, lo combinás con El Príncipe de Maquiavelo y con otros que voy a empezar a mostrar en videos, creo que realmente te va a gustar. Aunque sea para meterte un poquito en el mundo de la política, de las ciencias políticas, te va a gustar. A nivel histórico, bueno, la verdad que estamos hablando de época renacentista, gente muy culta, gente que reflexiona todo el tiempo, que trata realmente de que esa reflexión sea útil. Y es decir, un tipo de hace un montón de siglos te está diciendo, che, ¿por qué que que uno solo gobierne es mejor a que gobiernen muchos? Y porque mirá, la verdad que si gobiernan mucho y hay una división en ese equipo, en ese conjunto, en esa junta, bueno, entonces el pueblo se va a dividir, te dice Savonarola. En cambio, si gobierna uno, bueno, más mal que bien, vos ya sabés para dónde vuelan los tiros, ¿viste? Lo digo de forma más criolla, por supuesto. Pero realmente creo que un libro de un autor, de un personaje muy importante de aquel momento, una época renacentista, con grandes personajes, Maquiavelo, la familia Medici, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, me estoy quedando completamente corto, Dante Alighieri, también, bueno, ahí sumás, si te gusta la literatura también te lo recomiendo porque por ahí te sirve un poquito más, si a alguna persona le cuesta entender el Dante, por ahí en contexto este libro te sirve un poquito más, porque ves cómo otra persona que es de parte del cuerpo del Vaticano, del catolicismo, critica su propio sistema, que es lo que hace Dante Alighieri en la Divina Comedia, pero por eso digo que si te gusta la literatura lo recomiendo como un plus, es un libro que se lee bastante rápido, si te gusta la historia le das de una, porque al que le gusta la historia el Renacimiento es un evento clave. Si te gusta la ciencia política, métele de lleno. La verdad que me parece que es un libro muy completo. Realmente no he visto que hagan una review de este libro. Mucha gente lo conocerá este personaje porque ha salido en series, ha salido en videojuegos, ha salido, bueno, es mencionado en muchos podcasts. La verdad que es un tipo que escribió el libro y si mal no recuerdo, lo escribe o en la cárcel o lo escribe en la misma semana en la que lo ahorcan. Porque claro, uno está muy lindo, ¿no? O sea, vos agarrás y decís, sí, ya sabemos que, viste que el Vaticano te sacaba plata, ya sabemos que a veces hay tiranos, pero en 1490, perteneciendo al mismo sistema, criticando el sistema, era morir, era pagar tu propio suicidio, como se diría, cavar tu propia tumba. Bueno, Jerónimo Savonarola cavó su propia tumba, pero al menos en su legado, que es este libro, dejó que algunas personas, algunos aficionados, podamos meternos en su mundo y decir, ah, mirá qué curioso cómo piensa este tipo.
Y en el compendio de filosofía moral, que también es parte de este libro, es muy interesante porque te da la contraparte. Por un lado, habla sobre cuál es el mejor gobierno para una ciudad y por otro lado, desde el aspecto del gobernante, qué es lo que el gobernante debe tener como elementos prioritarios a la hora de gobernar. ¿Qué le tiene que importar a un gobernante? ¿Cómo es el clima de tu ciudad? Que esto ya lo habla Rousseau en el contrato social, lo habla Napoleón, o sea, gobernar un lugar tiene que ver con la ciudad, la gente va a querer vivir en tu ciudad cuando el clima eh, se hace ameno, digamos, o sea, ¿qué es importante también para Savonarola? La familia. ¿Por qué es importante la familia? Porque es también la familia el primer encuentro que tiene el humano con la política. ¿Por qué? Porque tenés un rol definido, tenés un padre, tenés una madre. Hoy en día, obviamente, por cómo es la sociedad actual, hay mucha desconstrucción, pero los roles en línea general siguen estando. Lo que puede, lo que puede cambiar es el género, el sexo, la ideología, pero los roles siguen estando. Siempre en una familia hay gente con autoridad. Lo que antes era un padre por la estructura machista, ahora puede ser la madre, ahora puede ser un hermano o una hermana mayor, ahora puede ser que sea una familia como en la serie de Friends, por ejemplo, que son todos amigos, pero bueno, vos veías que Mónica tenía una autoridad. Estoy poniendo un ejemplo completamente banal, pero ¿por qué es importante que en la familia haya valores de comunidad, de responsabilidad, de disciplina? Porque es una microsociedad, es el primer encuentro de roles políticos que tiene un niño y luego cuando sale a flote a la vida, a la ciudad, se encuentra con un tipo, con un gobernante. Entonces le va a acatar las órdenes del gobernante. Pero también se puede rebelar en contra del gobernante, si por ejemplo es un tirano. Entonces realmente es un libro que es muy bueno, yo lo recomiendo. Si pueden conseguir, consíganlo. Si lo quieren leer por internet, bueno, ya depende la forma de cada uno de cómo les gusta leer. A mí personalmente, libros de filosofía me gusta mucho leer en físico porque tengo el problema particular, esto es algo mío, me da mucho dolor de cabeza estar muchas horas enfrente de la computadora. Los que trabajamos con computadoras y además vamos a la facultad y tenemos que usar la computadora sí o sí, encima del celular, etc, etc, te queda bastante cansado, tu vista queda bastante cansada. Por lo cual, bueno, yo prefiero siempre físico. Si es una novela, bueno, está bien, pero este libro que es de filosofía, que también, como digo, lo categorizaría por el lado de la ciencia política, de la historia. Realmente es un libro muy, pero que muy rico, lo recomiendo. Un trabajo de Román Masitelli y Cinzia Racanelli impresionante. El libro se entiende, como digo, tenés la parte en el idioma original, después tenés la parte en español. Es un laburo también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Creo que tiene, este es del 2009 me parece. Así que tiene unas cuantas décadas. Pero lo recomiendo. Así que bueno, nada, seguiré haciendo videos presentando otro tipo de libros que vaya terminando. Porque ¿para qué voy a presentar un libro que no lo leí? ¿Qué voy a poder decir? Nada. De todas formas, es muy difícil sintetizar la obra de un autor en un video de 10-15 minutos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que si quieren que presente algún que otro tipo de libro o tienen alguna duda acerca de este, puedo hacer un podcast enteramente de este libro porque es muy, pero que muy rico. Tiene mucha conexión con personajes importantes de ese tiempo, de aquella Europa crítica y a la vez tan estructurada, tan religiosa. Y mientras estaba todo ese poder religioso, aparecían estos personajes que bueno, que terminaban en la horca, pero realmente al menos el legado está aquí y espero que lo puedan disfrutar.
Gracias por ver el video y subiré otros de este tipo porque, bueno, quiero, como ya he mencionado, hacer algo distinto en el canal. De vez en cuando subo podcast, pero me gusta la idea de poder mostrarles un poco libros que están, me parece, a mi parecer, no fuera del alcance ni en otro tipo de categoría, sino que no van a interesar mucho, porque yo sé que a quién carajo le interesa Jerónimo Savonarola, vamos a decir la verdad, o sea, no me voy a poner acá, viste, estoy mostrándote un libro de Stephen King, no, la verdad que no. Yo sé que si te muestro un libro de Stephen King, ¡buah! Alguna reproducción tendré, pero con este, viste. Pero bueno, algún gato loco o gata loca, no lo sé, que ande dando vuelta por ahí. Quizá le interese el libro. Así que bueno, si te gusta la historia de Italia, de la Europa renacentista, de la filosofía, de la historia de la filosofía, de la historia de la ciencia política, y querés profundizar porque te gusta leer o porque simplemente no sabes qué hacer con tu tiempo, métele de lleno, realmente lo recomiendo, tiene ideas muy únicas, muy de él, porque la verdad que son de él, no puedo decir, sí vas a ver, como dije antes, particularidades. Podés agarrar a John Locke, podés agarrar a Rousseau, que bueno, ya es mucho más adelante, por supuesto. A Maquiavelo, a esos tipos de esa época y vas a ver que en algunas cosas van a empezar a coincidir porque a mí me parece que el Renacimiento tiene una cuestión muy particular. Comienza con una burguesía con mercaderes que poco a poco se van afianzando y pasan los años, pero esa burguesía se va creando por una idea eh, de que el sujeto debe ser independiente. Y cuando vos querés independizarte, ¿qué es lo primero que haces? Es cuestionar la autoridad que tenés hacia otro. Entonces, tipo como Jerónimo Savonarola, Maquiavelo, todo lo que ya hemos mencionado y todos los que sigue habiendo por descubrir, hicieron eso, cuestionaron a la autoridad de su actualidad. Bueno, a los que les interese ese tipo de libros, realmente recomiendo este libro. Así que bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.